¿Y tú crees que mucha gente que ha pasado tus situaciones, ¿no? Porque lo que me está sorprendiendo más es que tú has pasado una infancia muy dura, has pasado unas situaciones muy complicadas, no te has sentido valorado y tal, pero eres, yo creo que de las pocas personas que ha escogido el camino bueno, ¿no? Porque supongo que hay gente en tu situación o con menos que tu situación que se ha ido a adicciones, que se ha ido a la bebida, que se ha ido a tal. ¿Tú en ningún momento has tenido esa vida de decir, me refugio en? ¿La has tenido? Sí. Yo durante toda mi adolescencia fumaba cannabis, fumaba porros, y también he tenido épocas de salir mucho de fiesta y consumir mucho alcohol. Pero desencadenaban mucho más. Es decir, porque el cannabis al final Mira, el generará cannabis, más TOC, ¿no? Y más cosas. Es que de hecho a mí cuando me diagnosticaron el TOC me lo diagnosticaron a los 25 años. ¿A los 25? Sí, yo toda mi vida pensaba que tenía algún... O sea, yo tenía miedo porque digo, tío, soy esquizofrénico o algo, ¿por qué tengo que pasar 3 veces por debajo de la puerta? ¿Por qué? ¿Sabes? Y yo decía, algo falla, pero me da miedo decirlo por si estoy loco. Sí, por si me diagnostican esquizofrenia. No me creo que nadie se hubiese dado cuenta. Lo disimulaba muy bien. Wow. Mis padres, que vivían más conmigo, sí que veían algo, pero era tan leve. Sí, alguna palabra suelta, ¿sabes? No, tal, no sé, decía algo. Pero, y también, claro, como lo hacía desde pequeño, como que lo normalizaron también un poco. Perdona que te he cortado. Sí, ¿no? Y pues eso, yo durante mi adolescencia pues consumía cannabis, fumaba muchos porros y también fue un poco a intervalos. Luego lo dejé, empecé con el deporte, vino una época mala que tuve por la separación de mis padres, que fue algo complicada y tuve que gestionar ciertas cosas difíciles, volví a fumar porros y en ese que volví a fumar porros, con esa edad, con los 24 así, 24, hubo un porro en concreto que me fumé con una expareja que tuve que de golpe pues me vino como si fuera un brote psicótico y me pensaba que me iba a morir de una enfermedad que a mí me da mucho miedo, que de hecho no podía ni pronunciar el nombre de la enfermedad y me costó mucho trabajo pronunciarla, que es cáncer, en concreto cáncer de pulmón, que aún a día de hoy la puedo pronunciar tranquilamente, pero hay algo que se activa dentro de mí, porque es una enfermedad de la cual murió mi abuelo y me da mucho miedo porque yo viví todo el proceso de mi abuelo, lo vi de pequeño lo sufrí mucho ese proceso. A mi abuelo postrado en la cama siempre de hospital en hospital. ¿Quién era? Claro, estamos hablando ahora de tu abuelo, que sí. ha salido otro perfil familiar. ¿Crees que era tu pilar, tu abuelo? ¿Podía ser tu pilar o quien tú admirabas? A mi abuelo yo lo admiro mucho, pero no lo llegué a conocer tanto en profundidad porque cuando falleció yo tenía 12 años y a esa edad, pues gestionando todas mis cosas, todo, o sea, yo sé que era muy buena persona. Lo que me pasa con mi abuelo es que yo considero que no fui un buen nieto. Si me comparo con mi primo, que no me tengo que comparar en verdad, pero mi primo era un poco más atento, iba más a verlo. Yo esa situación podía un poco más conmigo y yo tampoco estaba pasándolo bien, no estuve presente tanto, no le demostré tanto amor a mi abuelo y eso es algo que a mí me ha marcado. Y recuerdo en concreto el día que falleció. Claro, yo estaba acostumbrado que mi abuelo entrara al hospital cada X tiempo, ¿no? Por lo que tenía. Y mi madre a veces me decía, ves a ver al abuelo al hospital. Y yo odiaba ir al hospital, no por mi abuelo, sino porque no me gustaban los hospitales, lo pasaba mal, veía a mi abuelo muy enfermo, no era una sensación que a mí me resultara agradable. Entonces, la noche antes de fallecer mi abuelo, bueno, esa misma noche, mi madre llegó a casa y me dijo, Albert, ves a ver al Yayo que está en el hospital, ves a verlo de verdad que está mal. Pero claro, yo ya lo había normalizado, para mí era normal, cada X tiempo le pasaba. Y yo dije, no, ya lo iré a ver mañana, me quedé jugando videojuegos. Ya lo iré a ver mañana, mamá. Y justo esa noche falleció y eso a mí me marcó un poco, ¿sabes? En plan, hostia, que no he podido despedirme de mi abuelo, me he quedado en casa jugando videojuegos. Eso es algo que me duele, ¿sabes? Haberlo hecho. Pero yo te voy a decir una cosa, ostras, me parece que te estás tirando un lenguaje muy negativo hacia ti. Puede ser. Y creo que ese lenguaje negativo al final es algo... Yo creo que
tú actuaste de la mejor forma posible. Es decir, no siempre para querer es necesario actuar como los demás, ¿sabes? Ya. Yo creo que el recuerdo que tienes hacia él es bonito. Y aquí nos han inculcado, que ahí me voy a meter en un fregado, pero que la muerte es algo triste, ¿no? Y se nos ha inculcado desde bien pequeñitos que se ha de llorar por esos familiares. Pero es que en otros sitios hacen una fiesta, no por la muerte, sino por lo vivido en sí. Entonces, yo soy de ese parecer, y siempre se lo digo a mis padres, yo me puedo morir mañana y no le tengo miedo a la muerte. Hoy estoy haciendo lo que quiero, mañana haré lo que quiera seguro, y si fallezco, lo que quiero es que la gente haga una fiesta. Y hay gente que no se lo toma bien, pero al final yo quiero que compartan por lo que hemos vivido, pero aquí nos han inculcado el llorar. Y el llorar es algo egoísta, es decir, no lloramos por la persona en sí, porque a lo mejor, no quiero decir que es lo mejor que le podría haber pasado a tu abuelo, pero en un momento de sufrimiento, ¿qué nos queda, no? Seguir sufriendo o irnos. Y al final, el llorar por alguien, creo, mi punto de vista, es algo egoísta. Lloramos porque no podemos compartir más con esa persona. Pero si fuésemos a su piel, a lo mejor ya ha vivido lo que tenía que vivir, ¿sabes? Y se ha ido en el momento que se tenía que ir. Y yo creo que el despido, si nos ponemos en un momento de espiritual o así, lo puedes hacer en cualquier momento, ¿sabes? Escribiéndole una carta, comunicándote con él. Y no es necesario recibir algo, una respuesta, porque si no volvemos al egoísmo. Pero si lo haces desde tu interior, yo creo que ha habido una comunicación ahí de que no soy psicólogo ni mucho menos, ni lo quiero hacer, es mi punto de vista, ¿eh? Pero te has comparado con tu primo lo hacía de su forma y tú lo has hecho de la tuya. Es que al final... Pero fui muy ausente, y más que la muerte en sí, lo que a mí me dolió fue el proceso de cómo, porque es una enfermedad muy dura, de muchos médicos, de muchos tratamientos, y ver cómo tú vas viendo cómo esa persona cada día va a menos y lo pasa mal, y sale de una quimio y está hecho polvo y casi no puede andar un día, y mareado y vómitos y postrado en una cama. Es más, todo ese proceso en el cual yo no supe estar tanto como mi primo quizás, que el hecho de la muerte final. Pero lo que sí que no me gustó y me hizo sentir muy mal fue que no me despedí ni siquiera. O sea, que yo, para mí fue un día más ingresado, y no, era la última, ¿sabes? Pero al final yo creo que cada día que tú te ibas de ahí te despedías de él. Es decir, no es que no tuvieses la última despedida, sino que has tenido 20, 30 despedidas de por medio, si lo valoras así. Cada día que te ibas, le dabas un beso o le decías adiós, abuelo, ¿sabes? Y sí que has tenido tus despedidas, lo que el último día no te pudiste despedir. No, sí, pero porque fue una decisión tuya de también disfrutar ese día para tu bien y tener la ilusión de decir voy mañana. No se dio, pero, ¿sabes? Tú tenías en mente ir mañana. Sí. Y al final no voy a ir a ver nunca más. Eso hubiese sido mucho peor, ¿sabes? Pero al final yo creo que darte con un látigo tampoco ayuda, ¿sabes? No, está claro, no. Pero a nivel comunicativo a veces, si utilizamos ese lenguaje no es el mejor, creo yo, ¿eh? Sí, pero al final es un suceso que a mí me marcó y está ahí, y sí que sé que no me tengo que fustigar ni nada, pero también es un suceso que me marcó bastante, la verdad, y está ahí, ¿sabes? Wow. Sí. ¿Y cómo son esos días después de que tu abuelo se haya ido? Y claro, estamos hablando que eras adolescente, ¿no? Sí, tenía 12 años. 12 años. Fue un shock, fue como que no... Se fue tan rápido que los días siguientes no sentía nada. Luego ya te das cuenta, cuando no está, el sufrimiento de tu madre, de tu abuela, de tu familia. Y es que es eso, es que es el proceso, sobre todo, de cómo se fue tan doloroso para nuestra familia, y fue muy... No es nada agradable esa enfermedad. Sí. Es súper duro. Entonces, claro, tú crees que esas situaciones que has vivido con tu abuelo luego te las llevabas a ti mismo, a tu propia vida, ¿no? Como decir, he sufrido tanto tal, que si no hago esta cosa o no toco esta pared, me va a pasar eso. Eso, pues como te estaba diciendo, que me fumé aquel porro y me dio esa especie de brote que fue que desencadenó más el TOC todavía. Pues sí, yo como que tenía en mi mente anclada esa enfermedad, de ese sufrimiento, y es como que
me daba mucho miedo, que no me aterraba. Me aterraba mucho el poder sufrir esa muerte. O sea, creo que, yo que sé, al final, si te mueres de otra cosa rápido, pero es tan largo, tan doloroso, que es lo que más miedo me da, ¿no? Morir de eso. Que me diagnosticaran eso es uno de los miedos que más te estoy diciendo de adolescente, ¿eh? Claro. A raíz de yo sufrir esa enfermedad con mi abuelo, decir, esto es lo peor que te puede pasar en la vida, y te puede pasar. Claro, fue como, hostia, que te puede pasar, ¿sabes? Que le ha pasado a mi abuelo. Claro. Y como adolescente, ¿tus días empezaron a cambiar a mejor? ¿O cómo era tu vida adolescente? Estamos hablando que en primaria te sentías apartado, te sentías, bueno, con frustraciones en el colegio. ¿Cómo es tu cambio de preadolescencia o adolescencia? Siguió igual en el camino de sentirme solo y tal, pero empecé como a desarrollar una especie de conducta al yo sentirme solo, necesitaba siempre un referente paterno y lo buscaba siempre en otras figuras, ¿no? Y a lo largo de mi vida he ido buscando esa serie de reconocimiento en esas otras personas que yo admiraba, diferentes personas, a lo largo de mi vida. Yo qué sé, un entrenador de kickboxing, por ejemplo, patinaba en skate, yo hacía skate, pues me acuerdo que se llamaba Marc Molina, era ya adulto, pero era de los que más me gustaba cómo patinaba, ¿no? Entonces yo lo admiraba y para mí era un referente, ¿no? Yo buscaba un poco los referentes estos en diferentes personas, por el hecho de no tener uno yo de verdad, no tener un referente paterno de verdad, ¿no? Sentía que mi padre estuvo un poco ausente en ciertos momentos, entonces yo lo buscaba un poco fuera. ¿Y lo acababas encontrando? Lo acababa encontrando, siguiéndole, algunas veces mejor, otras peor, y lo seguía así. ¿Y cuántos referentes puedes contar? A lo largo de mi vida quizás han habido como 4 o 5, quizá. Uno fue, bueno, de pequeño ya, bueno, no era referente, pero lo típico que admiras mucho a alguien y dices, hostia, yo quiero ser como este. Había tenido algo así, pero referentes como tal, no sé, unos 4 o 5, el que patinaba, luego mi profesor de kickboxing. Eso, ¿Y ellos sabían que tú los tenías como referentes paternos? Entiendo que ellos veían que yo los admiraba en cierta manera, pero tampoco creo que se llegaran a pensar que para mí... ¿Pero esto estamos hablando de la adolescencia? Sí. Wow. Desde los 12 hasta los, yo qué sé, empecé de kickboxing con 17 años hasta los, no sé, estuve como 4 o 5 años. También hubieron idas y venidas, pero, o sea, épocas en las cuales no practiqué, luego volví. Pero, pues eso, sí, a lo largo de toda mi vida, sin quererlo.